¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Así se canta. Y hoy, como todos los jueves, traemos a grandes talentos y sobre todo exponentes locales. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos grandes invitados, dos jóvenes muy talentosos, uno ya con un poquito más de experiencia en la cuestión de organización de eventos y mover a jóvenes talentosos. Y hoy también nos acompaña otro gran exponente en el mundo del rap. Y ahí está hoy con nosotros el buen Álvaro Tets. Bienvenido, hermano. Mucho gusto, hermano. Y el Como buen siempre, Isaac. mucho gusto. Bienvenidos a nuestro Muchas programa. gracias. Y pues muy contentos que nos acompañen y sobre todo siempre venir a compartir parte de su proyecto. Ya el buen Tets ya había tenido la oportunidad de poder estar aquí en una ocasión, sobre todo en un proyecto donde también estás muy activo, ¿no? Y que ahí le mandamos saludos a nuestros amigos del Crew 462. Hay un abrazo. Hay un abrazo para todos ellos. Y el buen Isaac, que un joven muy talentoso que está iniciando, pues lleva poco tiempo en esto del rap, también en el mundo de la música urbana, y eso es increíble que estés creciendo bien, hermano. Gracias. Y bueno, para que la gente los vaya conociendo, me gustaría que se vayan presentando bien, de dónde son originarios y que de dónde es que sale sobre todo ese nombre artístico, ¿no? Que tiene algún significado por ahí. Pues mi nombre es Isaac Cabrera y pues soy originario de acá de Tuxtla Gutiérrez. Ahora sí que puedo decir que soy una mezcla de todo junto. Mi papá es oaxaqueño, mi mamá es veracruzana. Entonces esa unión de, por así decirlo, de razas es la que me ha llevado, no sé, a un pensamiento unitario, en el que todos somos uno, en el que todos podemos salir adelante. Y pues si mi estadía o mi nación, por donde yo nací, es Tuxtla Gutiérrez, pues qué mejor. Soy originario de acá y pues más que nada el sueño empezó por intentar congeniar con la gente. ¿A qué me refiero? En cuanto a experiencias, en cuanto a temas, en este caso podría ser las canciones, podría ser los temas de letra. No sé, estoy viendo algún punto en el cual pueda conectar con ellos y poder decir, o que ellos piensan más bien, o sea, eso me pasó, o así pienso, o más que nada ser yo mismo. No aparentar por caerle bien a gente, no aparentar por ser alguien más, simplemente hacer lo que me gusta y que si eso puede gustar a los demás, gente, qué mejor, mi hermano. No, y qué increíble, ¿no? Que se dé todo eso y sobre todo en la visión que le das, ¿no? Eso es algo maravilloso y qué bueno que estás emprendiendo con ese pensamiento. Y el buen Álvaro, el hombre ya de experiencia, como le dicen muchos, que ya muchos me lo confunden de ahora en la Feria de Chiapas, pero es porque lo vieron en el Palenque. El corte. El corte. El hombre normal, dicen por ahí. El próximo viernes. Pues, ¿qué tal, hermano? Como siempre, muchas gracias por el espacio, tomarnos en cuenta. Mi nombre es Álvaro, soy originario de Berriozábal. Mi sobrenombre dentro del medio artístico es Testes. Realmente mi nombre no proviene de una gran historia, como normalmente es la costumbre de este medio, la verdad, de que te dicen mi nombre significa esto. La verdad, el mío, mi primera experiencia que tuve a unas batallas, en ese tiempo la gente no solía usar su nombre. Actualmente te puedes escribir con tu nombre, Mauricio, Juanito, Pedro, y no hay problema. Pero antes, si tú hacías eso, era como que la banda se burlaba de ti. O sea, era como que muy raro que alguien llegara a escribirse con su nombre. Entonces yo voy a un torneo de batallas y me preguntan, ¿cuál es tu AKA? Y yo me quedé así como que, ¿qué digo? O sea, y en eso realmente... En eso estornudó alguien y dijo... en eso, okay, está bien. En eso vi algo que decía Des, y yo lo que hice fue cambiar la D por la T, y le dije, Tes. Y como en el medio nadie me conocía en ese tiempo, pues toda la gente me empezó a decir así. Entonces actualmente a la fecha, pues ya no me lo quise cambiar. O sea, soy más conocido por Testes o TSK, que antes no tenía la E. Pero realmente, digamos, no hay un trasfondo así que tú digas súper historia de cómo se originó. Muy curioso, ¿no? ¿no? Estoy por tu parte. Pero increíble, ¿no? Y sobre todo lo que has logrado, el iniciar esta historia con el buen Tess y el decidirte, ¿no? Emprender un proyecto que es organizar eventos donde participen jóvenes muy talentosos y sobre todo aquí en Chiapas, ¿no? Que no cualquiera se anima. Y cuéntanos un poquito acerca de lo que es el proyecto que vienes manejando a la par, que es Liga de Mutantes. Okay. Yo creo que es un proyecto bastante conocido tanto por gente que son dentro del medio artístico y gente fuera del medio artístico, ya que el proyecto, como dice, se llama Liga de Mutantes. Fue un proyecto que dio inicio a raíz de ver las necesidades y carencias que habían en el estado.
yo como competidor y artista grafitero y todo, yo miraba las cosas que faltaban en el estado, entonces fue así como de, ok, yo puedo aportar mi granito de arena y vamos a hacerlo. Y lo que me ayudó mucho fue que al conocer cómo estaba la escena en ese momento, yo sabía lo que estaba mal, lo que necesitaba cambiarse. Y es lo que yo siempre digo, a veces las cosas necesitan alguien nuevo, porque viene en blanco, trae nuevas ideas, no trae el patrón repetitivo de que es que las cosas se hacen así, se hacen así. Entonces, inicio el camino, la verdad fue muy difícil porque cuando yo inicié, dije, vamos a hacer un torneo, ¿no? Y punto. No había una visión más allá de qué querías. Porque yo tampoco estaba tan empapado a nivel nacional de todo lo que sucedía, más lo local. Entonces, poco a poco se fueron dando las cosas, como todos fui cometiendo errores, fui aprendiendo, fui entendiendo cómo se movían las cosas, qué se necesitaba, y lo que más me gustaba era como que dar un espacio a los chavos de demostrar lo que hacen, porque siempre he dicho, hay un talento impresionante. Uno de los errores, o no errores, uno de las piedras más grandes del camino es esto. Para todos, Sí, claro. para todos es eso. Entonces yo dije, ok, en este momento está en mi disposición hacer esto, abrir estas puertas, y como yo iba haciendo los eventos, la gente empezaba a gustarle, a llamarle la atención, nos hacían invitaciones de, por ejemplo, Coneculta o otros lugares, así de, oye, vimos que haces esto, vi que empezó a llamar más gente, más chavos, y empezamos a exportar talento. Entonces la verdad eso fue lo que a mí me motivó mucho, ver cómo lo que yo hacía a la gente le agradaba, la gente tenía su espacio para demostrar lo que sabe hacer, porque no solo nos enfocamos, tal vez mucha gente diga, es que ustedes solo se dedican a hacer batallas de freestyle. No, por ejemplo, aquí mi hermano Isaac, él participó en un torneo que hicimos de beatbox, o sea, b-boy, DJ, show rap, entonces hemos abarcado la cultura en todos los aspectos realmente. Claro, y diferentes ramas del Así mismo arte urbano, ¿no? Y qué bueno que haya crecido ya ese proyecto y que también, ¿no? Que aquí en Chiapas, pues ya es uno de los más conocidos y que también lo hemos visto no solo en participaciones de aquí de los talentos que han surgido de ahí, sino también a talentos que se han ido a participar a nivel nacional. Hay que decir, un día poder exportar a alguien a un lugar internacional, ¿no? Sí, Y eso está claro, increíble y claro. maravilloso. Y el buen Isaac, que es uno también de los colaboradores o que ha participado en este proyecto del Buen Test, ahora también iniciando con tu proyecto, ¿cómo surge, no, sobre todo el poder emprender en esto que es el arte urbano? Pues fue decisión más que nada, hermano. Fue decisión porque siempre uno, la persona, tiene la espina de querer hacer lo que es viene siendo su sueño, pero está el decidir, y todo empezó prácticamente siendo a ver qué pasa, no pierdo nada. Me gusta, y porque me gusta lo voy a hacer, no por presión, no por ganar fama, no por ganar dinero, sino porque es un espacio libre en el cual yo me puedo expresar y ser yo mismo. Entonces en esa parte vi que mis amigos, en este caso un saludo a Bori RBH, fue una de las personas que las cuales comencé a ver que lo hacía y comencé a ver que les apasionaba. Entonces fue esa decisión mía de decir, yo también puedo, yo sé lo que tengo, y sé que con la ayuda adecuada, en este caso de mis amigos, pues igual puedo hacer, ¿no?, una ayuda en este caso para el género en lo que viene haciendo aquí en Tuxtla. Y pues comenzando por un mutante, también pasé por Claro. esa etapa, también comencé ahorita estoy siendo como un participante del RBH. Entonces pues viene siendo una hermandad, una familia que se viene forjando en eso, en amistad, confianza y más que nada decisión, porque todo se basa en eso, hermano. Si lo piensas, no sirve de nada si no lo haces. Claro, y sobre todo, ¿no? El poder integrarse como amigos, como hermanos, Sí. y aparte de que existen, pues, como un crew, eso está increíble porque se apoyan, ¿no? Ese Sí, camino, demasiado. se va abriendo el camino y siempre tiene que aportar cada uno su parte creativa, y es ahí donde creo que el crecimiento se viene mejor, Sí. y es ahí donde también pues ha sumado también tu Sí. proyecto, ¿no? Mi buen Tess. Y bueno, ahora actualmente, ¿qué es lo que estás trabajando, mi buen Isaac? Porque me imagino que iniciaste hace poco tiempo, ¿tendrás unos años apenas o ya llevas un largo recorrido? En cuanto a la escena y que me he metido así a full, viene siendo desde 2020. En cuanto a batallas, concursos y así, pero así de lleno en cuanto a dar entrevistas y show como tal, a principios de este año. Okay. A principios de este año fue como que comenzando ese proceso, y pues ha sido gratificante en lo personal. Pues comienzas a ver que no todo es tan abrumante como se ve.
Sí, claro, el grabar, el estar dando quizá una canción en vivo cansa, te estresas, te pones nervioso, pero como que ahí sale el verdadero tú, ahí sale el verdadero si en verdad lo quieres hacer, si en verdad estás dispuesto para hacer eso, y es más que nada la parte, hermano. Claro, que luches, ¿no? Por eso que a ti te gusta y sobre todo el interés que le pongas, eso creo que va a sumar mucho siempre a todo lo que hagas y qué bueno, ¿no? Que ya ahora te hayas decidido a iniciar este camino, sobre todo en tu proyecto personal y que se van a venir buenas cosas. Sí. Y el buen Tess que siempre está pues activo en las redes sociales, ahí le preguntamos que qué es lo que va a hacer y pues no me va a contestar como el buen ¿Qué Espinosa vas a Paz. hacer? Y sigue la banda. Pero bueno, ya trabajando en esta liga también trabajas en algo personal, ¿no? Y que también estás colaborando con otros artistas muy talentosos de aquí, de Chiapas. Cuéntanos un poquito acerca de esa participación que tienes actualmente, porque se vienen presentaciones en este fin de año y que has estado muy activo en estos meses, ¿no? Sí, así es como lo mencionas. Aparte de dedicarme a organizar eventos, de igual manera actualmente estoy colaborando con el Crew 462, El Andador, 4 que es Mister Helio, Jarancí y su servidor Testes. Estamos trabajando ahorita en lo que viene siendo, de hecho ya se va a estrenar próximamente el EP que viene siendo de Jarad realmente. Y de igual manera tenemos presentaciones, por ejemplo el día de hoy tenemos un espacio en la Feria de Chiapas donde nos presentaremos de 9 a 10, incluimos a Isaac, también va a estar con nosotros ahí participando y otros artistas locales. Y el día sábado pues vamos a estar en Sanguínea igual, entonces realmente es muy agradable que independientemente que yo pause un proyecto, seguimos en el medio. Claro. Si no es como organizador, es apoyando, por ejemplo, a Isad, a otro artista, colaborando con alguien, igual de manera pintando. Porque hace cuenta, retomé, cuando yo inicié a organizar, no inicié organizando batallas, yo inicié organizando un festival de graffiti, de arte urbano, que fue en el 2018, que fue mi primer proyecto formal, digamos, que de ahí ya no siguió porque empecé a hacer lo de las batallas. Entonces fue como de, yo realmente pintaba más a improvisar y estar en otro medio, entonces yo inicié haciendo ese proyecto. Ya luego empecé a hacer lo otro y fue como que me llamó la atención mucho más, digamos, y fue donde dije, acá hay mucho talento que hay que sacar a flote, y alguien se tiene que rifar la misión en el aspecto de, es duro la verdad, o sea, llevar la rienda de un proyecto grande, el estrés que se sufre de todos los ojos que te están viendo esperando que tú hagas algo y para que digan estuvo mal, estuvo bien. Entonces es un estrés pesado, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de tomar las riendas y pues llevar al estado a nivel nacional, y pues los proyectos que se vienen de igual manera, o sea, no termina todo ahí, siempre es bueno ir innovando para poder seguir sobreviviendo realmente. Claro, y sobre todo, ¿no? Irse adaptando a los cambios Así y a lo que vivimos cada día, y sobre todo también aprovechar esta nueva era digital donde Sí. pues es una herramienta que nos ha facilitado, pues yo creo que a muchos el poder mostrar Claro. nuestro talento, lo que hacemos, y yo creo que es ahí donde también lo has explotado muy bien. Y por ahí justamente antes de iniciar la entrevista platicábamos sobre las redes sociales, qué tan importantes son. Y bueno, hasta salió algo chusto, ¿no? Pero queda un buen consejo que le di aquí a mi amigo y ya Un consejo muy amable, de hecho, con palabras muy Pero sí amables. entendiste, ¿no? Fue muy directo, sinceramente, pero porque lo quiero ver bien en las redes sociales. Y bueno, y qué padre, ¿no? Que tengan esta presentación el día de hoy, sobre todo ahí en la feria, que es como una de las máximas fiestas que se vive aquí en Tuxtla Gutiérrez, y sobre todo, ¿no? Que la gente lo disfruta. Así que ahí está la invitación para que vayan a ver a estos dos muchachones allá a la Feria Chiapas el día de hoy De 9 a 10. de 9 a 10 de la noche. Así que están a tiempo de alistarse, de ir y también de poder disfrutar de lo que se vive ahí en la Feria Chiapas. Y aparte de eso, ¿no? Hay una presentación el sábado donde compartes también con el Crew 462, que le mandamos saludo al buen Helio, a Jarab MC y al buen Jaime, que está siempre atrás ahí. Invitándonos siempre, y bueno, le mandamos un abrazote a Lore también, nuestra amiga Lore, porque luego nos reclaman que no le mandamos saludos. Y un saludo a todos ellos, que se viene un increíble evento el sábado, día sábado, así que también estén pendientes en las redes sociales de ambos, y los invitamos a que sigan sus redes sociales
de El Buen Test como Liga de Mutantes y cómo te encontramos en tu proyecto personal. Y ya mi Instagram o redes personales es Testes, T-E-S-K, dos veces, T-E-S-K, así me encuentran. Y para conocer de los proyectos como Liga de Mutantes en todas las redes. Y por ahí también como Espinosa. Chiapaneco. Paz, por favor. Y el buen Isaac, ¿cómo estás en las redes sociales? En cuanto a Instagram, Isaac es Z-A-A-C, entre la E y la Z nada más un guión, y en Facebook como Isaac Cabrera. De igual manera en YouTube es Z-A-A-C. Igualito. Ahí está, amigos, para que vayan a conocer un poquito de lo que han hecho estos jóvenes tan talentosos. Y bueno, también no tienes ahí en las redes sociales las evidencias de lo que has hecho en estos torneos, en estas ligas que hemos disfrutado, ¿no? Y sobre todo que también a través de amigos que tenemos conocimos a grandes jóvenes talentos y por eso están hoy aquí, y agradecerles también que siempre nos puedan compartir parte de su proyecto. Ahora, ¿qué se viene para el buen Isaac en este cierre de año? Yo creo que ya tienes preparado algo para trabajar e iniciar un 2024 muy bien. Claro, estoy comenzando a trabajar con los feats. Ahorita mi EP siguiente lo estoy guardando un poco porque quiero que sea lo más importante para mi carrera. Este que acaba de salir ha sido, pues obviamente el inicio de todo, pero el que sigue creo que el que confirma todo se va a llamar El Último Maestro. Entonces, referendo a eso, que pues ya muchos artistas están como que enfocados en la letra, en el mensaje que dan y en el enfoque que tienen. Entonces, trabajaremos el siguiente año a finales del siguiente año con mi EP y todo esto que resta en cuanto a feats y colaboraciones con gente que se viene. Se viene con una colaboración con Guatemala, con mi compa Yaf Cacique, con mi compa Emperador Walter, con mi compa Chill K, Bori RBH, o sea, son varios en la lista que tengo ahí pendientes. Entonces, primeramente Dios, este año salió bien. No, y qué bueno, ¿no? Que ya tengas sobre todo planeado el trabajo de lo que se viene y que también vas a colaborar con grandes talentos. Ya tengo la fortuna de conocer a algunos personalmente y a otros en las redes sociales y créeme que eso también será un buen plus hacia tu carrera, y qué bueno que se vienen todas estas cosas maravillosas. Y bueno, y para el buen Test, ¿qué es lo que se viene en este inicio de año? Porque me imagino que ya estás preparando algo y también la Liga de Mutantes tendrá por ahí algo escondido, que mira, está preparando algo. De hecho, mira, hay algo gracioso. Suelo planear las cosas y hay cosas que no suelo planear porque el movimiento del freestyle es así. Cuando estás a nivel nacional, de repente, por ejemplo, digamos, estamos platicando aquí, de repente me llaman, ay, este proyecto salió, entras o no, o sea, es como que cosas así espontáneas. Claro. Y hay cosas que sí, como que te avisan, para tal fecha va a haber tal cosa, y ya tú decides, me rifo o no me rifo. Pero entrando al tema, primero tengo un proyecto en puerta, que es el que te comentaba con el que inicié en el 2018, que fue un festival de arte, que la verdad es una rama que a mí me gusta mucho, me apasiona y que siento que actualmente se ha descuidado un poco, ya no se ha fomentado ese tipo de arte de la pintura, los cuadros y muchas cosas más. Entonces estoy junto con otras personas ahorita colaborando para por ahí de abril, mayo, vamos a hacer un festival de arte donde va a implicar muchas actividades realmente, más va enfocado al graffiti, también vamos a meter batalla, show, pero es un evento más enfocado al arte de pintura. Y hablando de Liga de Mutantes, actualmente pues cerramos el año y ya estamos ahorita digamos como en pausa, ¿no? Como siempre he dicho, hay que darle un descanso a las cosas, pensar bien qué estamos haciendo, analizar la situación en la que estamos, por qué, digamos, un ejemplo, por qué ha disminuido o qué podemos hacer para aumentar, cambiar. Entonces ahorita estamos en ese punto donde estamos analizando todo lo que hemos hecho y de ahí como que retroalimentar todo y sacar algo nuevo. Pero algo que sí puedo comentar, que sí igual está en puerta, son los show rap, pero quiero hacerlos así como privados, o sea, traer un artista, digamos, en un lugar, cerrarlo, el artista canta, grabarlo y subirlo también a la red bien producido y todo en ese aspecto. Eso es lo nuevo también que he estado trabajando, he estado checando cómo hacerlo, cómo gestionarlo, el recurso que se necesita, y de igual manera hemos tenido participaciones en FMS, como te comento, lo de las batallas de freestyle es más así, es que también me espera. Entonces está cerrando este año FMS, estábamos dentro del año pasado y este año, entonces estamos esperando que vuelvan a salir los resultados. Si volvemos a aparecer dentro de FMS para hacer una liga que da puntos para ascender,
ya empezaríamos con los preparativos enfocados al torneo de FMS. Si no, pues ya independientemente nosotros seguimos haciendo torneos. El chiste aquí es seguir trabajando, claro, y seguir sacando gente. Si estemos o no estemos, hay que seguir creando los espacios y sobre todo, ¿no? El poder promover a esos talentos nuevos que están surgiendo. Y sobre todo, ¿no? Que aquí en Chiapas se ha vuelto un cunero muy importante de talentos y que ahora en este ámbito pues también han salido muchos jóvenes talentosos a través de estos proyectos y qué bueno que se está preparando todo esto. Así que amigos, los invito nuevamente a que nos ayuden a compartir nuestro programa, que le den like, que nos comenten, también agradecerle a todas las personitas que nos están comentando en el en vivo y ya poder siempre promover el proyecto local de aquí de estos dos jóvenes talentosos, así que ayúdenos a compartir para que lleguemos a más personas. Y bueno, ya para ir cerrando esta bonita entrevista y poder tener ya pues como tal una opinión muy importante de dos jóvenes que se animaron a hacer su proyecto, ¿qué le dirían? Esta pregunta va para los dos. ¿Qué le dirían a estos jóvenes que están iniciando un camino en lo que más les gusta, ya sea en el ámbito musical o en el arte urbano? ¿Qué le dirían ustedes a esos jóvenes? Wow, no te detengas, carnal. Me lo diría a mí mismo, ¿sabes? A mí mismo de yo pasado, y igual serviría para todo el mundo, y es: no te detengas, no importa lo que diga la gente, más importante lo que crees tú de ti mismo, y si no crees buenas cosas de ti, en verdad mira tus potenciales, tus actitudes blandas, lo que puede ser, porque muchas veces no vemos la luz que irradiamos porque nosotros la desprendemos. Entonces no hay un panorama en el cual nosotros podamos ver la energía. Entonces sería eso, hermano: confía en ti, cree en ti y no dudes nunca, jamás de lo que tú eres. Ahí está, y el buen Tess. Pues bueno, yo les compartiría lo siguiente. Siempre que alguien intenta algo, lo que lo va a detener es el miedo y el qué dirá las personas, sí. qué dirá tal persona, qué dirá esto. A veces no hay apoyo en la familia misma te dice eso no, eso está bien, eso está no, esto, lo otro. Entonces yo el consejo que les doy es: si algo les gusta de verdad y lo van a hacer, háganlo bien, infórmense. Como mencionábamos, actualmente la era internet, la era digital está ¡zoom! Sí. Entras a YouTube, pones esto y millones de videos. Entonces si te gusta algo, explora. No, porque a veces nos gusta algo y lo hacemos y nos frustra que sale mal, sí. Nos desespera y no es para mí y lo dejo. No, hay que aprender. Sé esto, voy a indagar más, voy a investigar más y siempre terminen lo que inicien. Y se los digo como experiencia: hay proyectos que yo inicié y por miedo o que las cosas iban mal, los dejé. Con la experiencia aprendí que debes de, pongamos un ejemplo, te avientas de algo y hasta que chocas, hasta que caes, porque ahí es donde se da el fruto. A veces en el camino vas a encontrar millones de cosas que vas a decir: no es aquí, no es aquí, no es aquí, pero una vez cuando llegas dices: no, o sea, realmente todo lo que pasé me sirvió, claro. Aprendí. Entonces, si van a hacer algo, háganlo bien, inténtenlo, no se detengan aunque las cosas parecen que no tienen forma, porque eso les da las experiencias también, como en el ámbito de las batallas. Yo he visto a personas que llegan a participar, se traban, no saben ni qué es un patrón, no terminan ni su 4 y algo, pero ya lo intentaron, ya dieron el paso. Lo que les queda es seguir practicando y poco a poco se va perdiendo el miedo, se va aprendiendo experiencia, pero las cosas no llegan solo con decir yo quiero hacer eso y esperar realmente, sino que lo intenten siempre. Claro, no quedarse frustrados en algo que no se pudo lograr, y como tú lo dices muy bien, la preparación pues siempre lleva a un buen camino y hace de un buen maestro también, y hemos visto las historias de que el alumno supere al maestro. Así es. Y ahí está, ¿no? Increíble todo esto que nos aportan el día de hoy, y nuevamente agradecerles al buen Isaac, al buen Álvaro Tess que estén el día de hoy con nosotros y poder compartirnos parte de su proyecto, y justamente agradecerles también a todos ustedes que nos ayudan a compartir, que nos comentan, que nos comparten y sobre todo que nos siguen en la plataforma de Diario Ultimátum. La verdad no puedo esperar. Invitarlos también a que sigan la programación que tenemos toda la semana, y ahí está mis compañeros siempre llevándole la mejor información. Quiero agradecerles por estar hoy aquí. Soy Alex Bautista y nos vemos en la próxima. Bye.